Momento una importante entrevista muy a propósito de lo que estamos viviendo los padres, que es el regreso a clase de nuestros hijos. Es el psicólogo clínico José Manuel Ortiz Peña, quien es especialista en terapia familiar y además es el secretario de divulgación del Colegio Dominicano de Psicólogos, CODOPSI. Vamos a tratar este tema importante, que es la planificación que debemos tener los padres y los alumnos para el inicio de este nuevo año escolar. Bienvenido, José Manuel, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias, muy contento de estar aquí compartiendo Nosotros con también. ustedes. Sí, de entrada sería bueno saber en qué consiste una planificación para el retorno a clase. Fíjate que los maestros van a las aulas justamente con un plan de qué es lo que van a hacer cada día, cada mes y en cada periodo del año escolar. Y los alumnos deberían llegar a los centros educativos también con un plan. O sea, el alumno en los tiempos actuales no puede ser visto como un ente pasivo, sino más bien como un ente activo que tiene un rol importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso quiere decir que si los padres, junto a sus hijos, desarrollan un programa, un plan de qué esperan lograr durante cada periodo del año escolar, entonces se espera que los resultados sean mejores. Así es. ¿Cómo podemos crear una autonomía sana en nuestros hijos? Los padres necesitan acompañar a sus hijos a que estos puedan desarrollar lo que nosotros denominamos un proyecto de vida. Y el proceso educativo va encaminado dentro de ese proyecto de vida. O sea, ¿qué es lo que yo espero lograr este año? Cuando los alumnos se identifican con el proceso, cuando ellos definen sus propias metas, determinan qué esperan lograr en términos generales, pero también en términos específicos, tomando como base lo que ocurrió el año anterior, entonces nosotros podemos tener esa llamada autonomía. O sea, si un alumno en un momento determinado tuvo una calificación promedio en matemáticas, ese alumno puede ponerse como meta, por ejemplo, subir 10 puntos durante el año escolar. Si esto es algo que sale del propio alumno, motivado e incentivado por los padres, existe una mayor probabilidad de que el alumno se comprometa con esa meta y además que se diseñe un plan para poder alcanzarla. En el caso de algunos alumnos que tienen alguna conducta un tanto de violencia, ¿qué hacer? Toda conducta que presenta dificultades de adaptación en el entorno escolar necesita ser intervenida y esa intervención debe ser bajo un concurso dinámico entre maestros, educadores y del propio alumno. Cuando la conducta del niño sea violenta, sea hiperactiva, sea de desatención o de cualquier otro tipo, entorpece el proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario que se trabaje con el alumno en un proceso de concienciación de cómo esto dificulta el logro de sus metas y por tanto que puedan establecerse los cambios de lugar. A veces será necesario la intervención de un profesional externo. ¿Un profesional de la salud mental? Exacto, cuando los padres tendrán que consultar con algún profesional, pero otras veces el acuerdo entre educadores, padres y el propio alumno puede ser un mecanismo suficiente. Se ha denominado esta generación como la generación de cristal. Todo le molesta, cualquier broma pesada de una vez se sienten que se le está haciendo bullying o acoso. ¿Cómo podemos trabajar estos temas que son prácticamente de una generación para acá? Porque yo recuerdo que anteriormente, cuando yo iba a la escuela, sí, a mí me decían cabeza de auyama y no pasaba nada. Ahora tú le dices a un niño cabeza de auyama, el niño se frustra, hay que llevarlo al psicólogo, el niño entiende que lo están acosando, que lo están maltratando. ¿Cómo tratamos estos temas para que no sea mi niño el que haga bullying, pero tampoco se lo deje hacer? Primero teniendo conciencia de que todas las conductas son aprendidas. Okay. Todas, sin excepción. O sea, lo que el niño hace en la escuela es porque lo vio en casa. No necesariamente en casa, pero lo aprendió. Sea en casa, en la propia escuela o en algún otro entorno. Okay. Porque el niño no solamente convive en la escuela y en casa. El niño va a actividades extracurriculares, sea el inglés, sea algún deporte, pero cuando decimos que un niño es muy sensible a las críticas, tenemos que ver cómo nosotros estamos criando. Porque muchas veces sobreprotegemos a los niños de una manera tal que no les permitimos afrontar las dificultades. Entonces, los padres deberíamos sobreproteger a los niños hasta que caminen. De hecho, José Dunker escribió un libro en el que él dice hay que criar en 3 momentos. En un primer momento sobreprotege hasta que el niño camine.
sobreprotégelo. Después que el niño camine, tienes que empezar a soltarlo poco a poco. El niño se va a caer, el niño va a pelear con sus iguales, con sus hermanitos, el niño en un momento determinado estará intentando resolver algo y se va a frustrar. Déjalo vivir el proceso. Se frustra, que se aburran. Exacto, pero los padres muchas veces queremos evitar todo esto y es ahí donde empieza a desarrollarse esa denominada generación Hay una de cristal. frase que nos encanta a los padres utilizar y es en el sentido de que yo quiero darle a mi hijo todo lo que yo no tuve o quiero evitarles que pasen por lo que yo pasé. ¿Qué tan saludable es esto en la crianza? Demasiado negativo. ¿Es negativo? Es negativo porque todas las familias deben evolucionar y ese proceso evolutivo consiste en que mis hijos vivan con ciertas facilidades más avanzadas en función de las que yo tuve. Sin embargo, nunca pensar que tengo que evitarles el proceso. Todo cuesta. Y si el hijo no descubre que las cosas tienen un valor, entonces no se los va a dar. Hay una frase que escuché de Pepín Corripio en una conferencia que él dictó en 2016 para el Banco Popular en una actividad de Impulsa, en que él decía: el sistema democrático funciona, pero en la crianza de los hijos hay que ser autoritario. Porque si el hijo te dice, no me quiero levantar para ir a la escuela y tú se lo permites, entonces tú no le vas a enseñar que las cosas tienen un costo. Entonces sí tenemos que procurar que nuestros hijos tengan una vida holgada, pero también tenemos que procurar que aprendan que todo tiene su valor. ¿Se hace determinante la presencia de los padres en la conducta de los hijos ya cuando entran en esa etapa escolar? Sí, definitivamente. Es que el proceso de enseñanza escolar es complementario a la educación que se inicia en el hogar. Si los padres no se involucran en el proceso educativo, entonces el proceso educativo no será exitoso. No vamos a la escuela solamente a aprender competencias intelectuales. Es necesario que las competencias blandas, ¿verdad?, que tienen que ver con la interacción con los demás, con los valores, estén presentes. Y eso se da por medio del hogar y no termina, comienza. De hecho, hay un libro que dice que debemos empezar a educar a nuestros hijos 20 años antes de que nazcan. ¡Wow! Qué importante. Licenciado, hay algo que a mí particularmente me llama mucho la atención del sistema educativo dominicano y es el tema de las tareas para llevar a casa. Cuando los niños se pasan unas 7, 8 horas en el aula, ¿usted está de acuerdo con esto o entiende que debe revisarse? ¿Por qué? Porque muchas veces los maestros mandan proyectos a las casas que terminamos nosotros los padres haciendo. Una maqueta, por decir un ejemplo, un volcán. Este tipo de trabajo, ¿entiende usted que beneficia al niño o que carga a los padres? Yo entiendo que más que juzgar esa parte es ver cómo nos abocamos a los sistemas que han demostrado ser funcionales. ¿Cómo Por ejemplo, cuáles? el sistema de Finlandia, que es el número 1 a nivel mundial. Nosotros como país debemos ver qué es lo que hacen, cómo lo hacen y de qué manera nosotros con nuestras limitaciones podemos replicar eso. Si nos encaminamos en esa dirección, entiendo que nuestro sistema será cada día mejor. Mire, recreando aquí vivencia propia. Oigan, hoy de la escuela, ¿usted se imagina? De la escuela. Okay. Sí. En mi campo de Moca, allá en Monte Adentro, donde yo estudiaba, ¿Había escuela? el profesor utilizaba un recurso de castigo, Ay, que Dios. era que te hincaba con 2 piedras en las manos por un tiempo determinado. ¿Los castigos funcionan en los estudiantes? Ese castigo se llama abuso. Y está tipificado en el Código Penal. Ese abuso no debería ser. Sin embargo, entendemos que el maestro debe representar una figura de autoridad para los alumnos. Se deben buscar medios modernos a través de los cuales se pueda poner límites a la conducta. Cuando las conductas no tienen límites, terminan convirtiéndose en problemáticas. Y es por eso que nosotros vemos que los centros educativos que demuestran mayor eficiencia, no solamente a nivel disciplinario, sino también a nivel de educación, son los centros dirigidos por monjas, que son muchas veces sumamente rígidas, psicorrígidas, pero están enfocadas en que se pueda respetar el sistema. ¿El castigo hoy no existe en la escuela? Hay centros que sí lo aplican de espaldas a lo que establece las normas del Ministerio de Educación. Sin embargo, cualquier medida
que se vaya a establecer para disciplinar la conducta del niño debe tener un fondo pedagógico. Claro. El fondo pedagógico quiere decir, apegándonos al principio 3 del Código de la Ley 136-03, es el interés superior del niño, que cualquier acción que se realice debe velar porque se preserve el bienestar del niño. Así es, licenciado. ¿Cuáles son esas recomendaciones importantes que usted como psicólogo especialista en terapia familiar nos puede dar a los padres para nosotros llevar a nuestros hijos a un buen inicio de clase? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos prepararnos? ¿Y cómo debemos prepararlos a ellos? Sí, no permitamos que el año inicie y transcurra como un tema de casualidad de afuera hacia adentro. Desde el hogar, sentémonos con nuestros hijos, hagamos una revisión de lo que funcionó el año anterior y qué no, y a partir de esa revisión entonces diseñemos un plan de qué queremos que ocurra durante este año, qué queremos lograr, ayudar a que nuestros hijos ellos mismos puedan proponerse metas y entonces diseñar el trayecto hacia esas metas. Es necesario que haya un acompañamiento continuo por parte de los padres, esa supervisión, esa revisión, y a la batalla. Y estamos listos para iniciar. Claro que sí. Gracias al licenciado José Manuel Ortiz Peña, quien es psicólogo clínico, especialista en terapia familiar y es además secretario de divulgación del Colegio Dominicano de Psicólogos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ustedes continúen, que hay muchísimo más de este Meridiano BTV aún. Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana.